En el mundo laboral actual, la seguridad y la salud en el trabajo son esenciales para el bienestar de todos los colombianos. Por eso, Positiva, compañía de seguros, a través de Positiva Educa, te invita a ser parte del Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, una formación multimodal de alto impacto, diseñada para desarrollar habilidades clave para el cuidado de la vida, adaptada a tus necesidades y horarios. Con más de 150 cursos virtuales especializados en bioseguridad y salud pública, emergencias y primeros auxilios, ergonomía y trabajo seguro, gestión del conocimiento y cultura organizacional, habilidades para la vida y formación transversal, inducción y reinducción, prevención de riesgos laborales, salud mental y bienestar laboral, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, SGSST. Nuestra metodología de aprendizaje y plataforma incluye autoaprendizaje y flexibilidad, contenidos asincrónicos que permiten estudiar a tu ritmo en cualquier momento y lugar, ambiente virtual interactivo, módulos estructurados con recursos multimedia, evaluaciones y seguimiento, gamificación y microlearning, lecciones breves y dinámicas de juego para mantener el interés y facilitar la retención de conocimientos. Plataforma tecnológica intuitiva, LMS Moodle, con acceso fácil y navegación amigable a través de un entorno virtual confiable y eficiente. Cada curso está estructurado bajo un modelo de aprendizaje accesible y flexible, permitiendo que los trabajadores avancen a su ritmo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Promovemos el bienestar de los colombianos a través de una formación de calidad, desde cápsulas de aprendizaje hasta cursos de nivel avanzado. Ingresa a www.posipedia.com.co, inscríbete y mejora tus habilidades en seguridad y salud en el trabajo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos, bienvenidos a este espacio de Positiva, Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy valiosa para nuestras labores diarias. Hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública con la sesión número 2, Seguridad basada en la evidencia, indicadores simples para tomar mejores decisiones. Y hablaremos más sobre este importante tema. Le damos la bienvenida a la doctora Dayana Lago, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo y magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, con más de 13 años de experiencia acompañando entidades públicas y organizaciones en cultura, gestión del cambio y seguridad y salud en el trabajo. Experta también en cultura preventiva, gestión del riesgo psicosocial y fortalecimiento organizacional. Doctora Dayana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Bien, Diana, muchísimas gracias. Gracias a todos por invitarme a participar con ustedes en este espacio. Realmente es interesante poder hablar de indicadores, sobre todo hoy en día en una sociedad o en un avance tecnológico importante que nos invita y nos da tantas herramientas para que aprendamos a gestionar más efectivamente y eficientemente estos indicadores. Entonces, hoy sin duda vamos a tener un tema muy interesante que ojalá es la intención sea también práctico para ustedes para que lo puedan aplicar y mejorar la toma de decisiones en sus sistemas de gestión. Bien, iniciemos entonces con nuestras preguntas de rutina para que podamos también al final ver un poco el cambio que tenemos con el contenido que trabajemos. Así que bueno, adelante con el sondeo. Muy bien, doctora Diana. Vamos entonces con la primera pregunta de este sondeo. ¿Cuál indicador es más preventivo?
Opción A, severidad. Opción B, frecuencia. Opción C, porcentaje, cierre de acciones. Opción D, ausentismo. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, severidad, 13%. B, frecuencia, 44%. C, porcentaje de cierre de acciones, 23%. Finalmente, D, ausentismo, obtuvo un 19%. Vamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué debe ver el comité directivo? A, inspecciones. B, capacitaciones. C, frecuencia y severidad. O D, plan de trabajo. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, inspecciones, 7%. B, capacitaciones, 12%. C, frecuencia y severidad, 25%. Y D, plan de trabajo, tuvo un resultado del 56%. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los indicadores de resultado permiten prevenir accidentes. Esto es A, falso, o B, verdadero. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, falso, 26%, B, verdadero, 74%. Muy bien, muchas gracias por participar, de este sondeo inicial. Ahora sí iniciemos esta sesión. Doctora Dayana, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora, más adelante, deben estar atentos para poder captar los mensajes claves que responden a estas preguntas del sondeo. Y al final, bueno, ustedes saben que por rutina también repetimos el sondeo para ver ese cambio. Entonces, traten en la medida de lo posible de captar de este contenido cuál es y pues hacer su respectivo análisis, cuál es la respuesta correcta. Muy bien. Arrancamos con una reflexión, por supuesto, muy al lugar con el tema de hoy, que nos dice, lo que no está definido no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora siempre se degrada. Entonces, esta es la frase ampliada de la frase que siempre escuchamos y siempre decimos, y es que lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, lo que pasa es que abrirlo de esta manera ayuda a entender muy bien un poco más el paso a paso, porque nos quedamos a veces en entender de manera consciente la necesidad de medir. Y el problema o la barrera principal está en que no sabemos cómo hacerlo de una forma que de verdad se ajuste a la realidad del día a día, que además sea fácil para cualquier perfil, no necesariamente, pues si no somos formados en estadística o no somos científicos de datos o no tenemos esa formación base, pues a veces nos complicamos mucho más, ¿no? Entonces, en esas, de alguna forma como gradientes de nuestro espectro de la medición, a veces nos perdemos. Y por eso esta frase me gustó para poderles indicar a ustedes el paso a paso. Entonces, lo primero, fíjense que habla desde la definición. Lo que no está definido no se puede medir. Es decir, lo primero es que hay que definir. En la definición hay varias cosas también que tenemos que empezar a considerar en el cómo, porque no solamente es coger la resolución, nuestros estándares mínimos y de ahí hacer una matriz de todo lo que tenemos que de alguna manera tener, y a eso entonces le hago una fórmula, un indicador. Se vuelve muy complejo porque además se vuelve un mar de indicadores que al final no gestionas. Es muy difícil gestionar. Entonces hay que definir. Cuando uno define, uno también entiende qué importa, a qué le vamos a dar importancia, qué le vamos a dar valor. ¿Cuál es mi principal dolor, mi principal problema? Ahí es donde ya yo puedo empezar a definir. Entonces, lo que no está definido no se puede medir. Primera cosa, hay que definir. Luego sí, entonces puedo medir. En la medición, entonces, tengo otro grupito de actividades importantes que tienen que ser también muy definidas en la pertinencia para yo poder tener
una medición que de verdad me diga algo importante para mí, ¿sí? Que no me copie lo que otros hacen. De pronto para ellos puede servir, pero para mí no. Entonces, mi medición, mi paso a paso en la medición, pues también tiene que tener en cuenta mi realidad. Ese es otro pedacito. Luego nos dice lo que no se mide, entonces, ¿no? No se puede mejorar. Entonces, nos está diciendo clarísimo, no medir por medir. Ahora, cuando usted mide, tiene que tener la responsabilidad con el dato, con el recurso que utilizó para medir, con el tiempo que también hace parte del recurso, pero lo voy a poner aparte, con el tiempo de las personas que lo ayudaron a medir, ¿sí? El respeto con todo su ecosistema para decir, eso que medí, lo estoy utilizando, me está sirviendo para algo. Entonces, quiere decir que yo con esa medición, pues tengo que hacer algo, es decir, tomo decisiones. Y en el tomar decisiones, en utilizar esa información, ahí es donde yo puedo realmente dar ese salto a la mejora continua de nuestro sistema. ¿Mm? Entonces, lo que no se mide no se puede mejorar. La invitación es que todo lo que yo mido le pongo una acción y esa acción me tiene que reflejar en el sistema una mejora. Y luego nos dice, lo que no se mejora siempre se degrada. Es decir, aquello a lo que yo no le pongo atención frecuentemente o lo dejo así durante mucho tiempo, va a llegar un punto en el que me va a dejar de servir, se va a volver obsoleto. O voy a tener que invertir un esfuerzo más grande para actualizarlo cuando lo llegue a necesitar, como por ejemplo pasa en tecnología cuando tenemos un sistema que lleva ya mucho tiempo funcionando con nosotros. El mundo va cambiando y pues nuestro sistema nunca cambió. Y en el momento en el que vemos que el mundo nos pide algo y nosotros decimos, ay, para sacar eso necesito hacer esto, y voy a mi sistema o voy a mi proveedor y le digo, señor proveedor, tenemos que hacer esto. Y mi proveedor me va a decir, sí, claro, yo se lo tengo, pero es que usted está 15 años desactualizado. Entonces, primero hay que actualizar, porque eso ya, esa versión, eso ya no sirve para lo que usted quiere hacer. ¿Sí? Entonces, claro, lo que no se mejora, a lo que no le estamos prestando tanta atención o lo que siempre medimos y siempre está ahí, pero no le hacemos nada, pues se va volviendo obsoleto, se va volviendo, se degrada, se va degradando. Entonces, aquí, fíjense esto tan importante, los 4 pasos claves que es definir para poder medir, para poder mejorar y para mantenernos actualizados, ¿no? En la vanguardia. Recuerden, lo hablábamos la sesión anterior, que lo más importante hoy en día es eso, es estar a la altura de las circunstancias, es decir, es estar todo el tiempo sintonizados con la realidad de mi organización, de mi entidad. ¿Por qué vuelvo y lo traigo sobre la mesa? Porque se nos olvida, cuando somos entidades, se nos olvida que hay una realidad que avanza muy rápidamente, tal vez a veces más rápido de lo que algunas entidades avanzan, pero que no da espera y en algún punto nos va a agarrar, nos va a alcanzar. Entonces necesitamos estar pendientes de nuestro entorno, de lo que va cambiando, y necesitamos que nuestros datos nos den información suficiente para tomar decisiones que me ayuden a estar en vanguardia en ese entorno cambiante. ¿Listo? Hoy entonces, pues vamos a ver algunos puntos relevantes sin entrar, ojo, y aquí voy aterrizando expectativas para mis queridos asistentes de hoy. No voy a entrar en el grueso de la norma y creo que no va a ser la intención, por lo menos en los primeros webinars o primeros espacios virtuales que tengamos de formación, porque recuerden que lo que queremos es ir entrando como en conciencia, sensibilizándonos, entrando en contexto, de una forma muy pragmática también, pero que vayamos de alguna manera como adquiriendo esas bases para luego sí ya irnos más a lo técnico. Entonces, ahorita y hoy sobre todo, no vamos a cuestionar, aunque sí vamos a repasar lo que la norma nos está pidiendo. Lo que queremos es ver qué más podemos hacer para ser mucho más eficientes y prácticos y mucho más estratégicos para nuestras entidades. Aunque, y aún así, eso lo quiero aclarar,
en principio parezca que el plan estratégico de una organización privada no tiene nada que ver con el plan estratégico de una entidad pública y sintamos o tengamos ese prejuicio de que nosotros no tenemos nada que ver con ese tema de la estrategia y la competitividad y que ahí eso nos pasa a todos en este sector. Aún así, les quiero pedir que por favor tengan la capacidad o la amplitud en términos cognitivos de poder ver cuándo y cómo sí, porque sí es importante. Para ambos sectores es muy importante conectar esto con estrategia, con lo que para la entidad es relevante en su funcionamiento, en sus resultados, en su día a día. ¿Listo? Entonces vamos a ver indicadores según la norma y su criterio, como el pedacito de lo que nos impacta para la sesión de hoy. Los 4 problemas actuales, esto que estamos ahorita introduciendo como un problema, cómo lo podemos aterrizar en 4 ejes principales. La seguridad basada en la evidencia, ¿qué nos está pidiendo hacer para que definitivamente seamos mucho más preventivos y tengamos datos que de verdad nos orienten? ¿Cuál es ese ciclo del dato que yo tengo que cumplir para que esto se logre? O sea, como mi paso a paso. ¿Cuáles son los indicadores con su analítica, cierto? Desde lo que la norma me dice, pero también entendiendo cuáles son los más relevantes y cuáles podríamos incluir que sean alternativos, me refiero porque no son comunes de aterrizar en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero que si tenemos visión estratégica, seguramente los vamos a ver relevantes y los vamos a ver de alto valor para hablar de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y recuerden que, lo hablábamos también en la sesión anterior, esto también es un tema de posicionamiento. Cuando necesitamos que la gente participe, cuando necesitamos que las organizaciones se apersonen, se empoderen de la cultura preventiva, necesitamos meterle posicionamiento al sistema y que esto se vuelva relevante y estratégico. Así como para una mina es estratégico el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así también lo tiene que ser para una entidad o para otra organización, de pronto de un enfoque más administrativo, pero para todos debe ser estratégico. Entonces, vamos a ver algunos indicadores extras que si ustedes se motivan pueden involucrar dentro de su matriz. Y en último momento, ya para cerrar, vamos a hablar de 4 recomendaciones finales corticas, chiquiticas, que nos permitan aplicar esto. ¿Bien? Bueno, obviamente sobra decir, pero lo vuelvo y se los menciono que estamos muy atentos a sus comentarios y preguntas. ¿Listo? Bueno, entendido eso, en resumen, nuestro objetivo de hoy va a ser fortalecer nuestra capacidad para gestionar de manera simple y fácil los indicadores del sistema, pero también desde un enfoque muy estratégico. Lo que nos invita a primero comprender los tipos de indicadores, lo que necesitamos hacer a nivel normativo, la priorización de esos indicadores, cuáles son clave, cuáles sí o sí tienen que estar para no llenarnos pues de muchísimos indicadores y utilizarlos ya como una herramienta de la toma de decisiones. Ahora, en esa depuración de indicadores, la invitación también es, tomen esto como base, pero siéntanse en la libertad de poder tener una conversación con su equipo y poder revisar la pertinencia de cada uno de los indicadores, qué tanta información hoy en día ustedes están recogiendo o qué tanto se están beneficiando de ese indicador. Es decir, piensen y consideren que si un indicador no les está cambiando una decisión, o sea, no les está llevando a reflexionar o a pensar sobre una decisión, eso significa que es un indicador que no tiene propósito. Entonces, es un indicador que se vuelve más repositorio de información, algo más como de decir, sí, pues ahí está la cifra, pero si no lo estamos usando, si no sabemos realmente qué me mueve ese indicador y qué diferencia va a hacer en el sistema más adelante, pues es un indicador que o no tiene propósito o de la manera en cómo está formulada no está cumpliendo con su propósito. ¿Listo? Entonces ahí hay que entrar y revisar. Y esos, bórrenlos de una vez. Ahí ya les digo, hay que empezar a descabezar indicadores que nos quitan tiempo y son pesados y no nos están dando información.
Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Entonces queremos saber cuántas personas a nivel de cobertura, a cuántas personas estamos llegando en nuestro sistema de gestión con todas las piezas de comunicación que hacemos a nivel de promoción de la salud. Pero resulta que mi sistema solamente cuenta visitas, o sea, o cuenta cuántas veces o frecuencia de las visitas al sitio, pero no puedo ver el discriminado por usuario, por ejemplo, si es en la intranet. Entonces yo no puedo entrar y ver en mi intranet quiénes vieron la publicación. Solamente veo un número exageradísimo porque una misma persona puede entrar 10 veces al sitio o 15 veces, pero no puedo contabilizar esa misma persona cuántas veces entró o quiénes fueron los que entraron o de qué áreas están visitando más mi sitio web y mi pieza o mi publicación. Entonces, es un indicador que voy a tener ahí y no necesariamente me va a dar información, no me va a llevar a decisiones porque no es pertinente. Entonces, pues ese indicador no. Que nuestra intranet no permite verlo de otra forma. Ese es el único indicador que hay. Ese no es el indicador. Ahí hay que buscar otro indicador que me permita medir un impacto de una manera diferente, pero ese definitivamente no les va a ayudar. Entonces, no es quedarse con el dato por quedarse con el dato, por decir que estamos midiendo, sino realmente pues tenemos que ser mucho más críticos con eso porque igual es tiempo, igual nos implica un esfuerzo sacar esa data y procesarla. Entonces hay que ser hay recursivos. Entonces, para repasar, recuerden que un indicador es una medida cuantificable que permite evaluar el desempeño de un proceso, en este caso, pues nuestro sistema, y que orienta la toma de decisiones. Y esta colita de la definición o el apellido es muy importante porque definitivamente ahí es donde está el propósito o la razón de ser de tener un indicador, ¿sí? Y voy a ponerles acá mi lásercito para que vayamos en mi orden de discurso. El indicador tiene que tener una relación con el objetivo. Entonces, el indicador traduce el objetivo en algo que yo puedo medir. Es decir, que si yo tengo un indicador, yo tengo que pegarle ese indicador a un objetivo. Si mi indicador no está conectado con ningún objetivo del sistema, no es un indicador útil porque significa que no le estoy o no lo estoy direccionando hacia el valor que yo necesito obtener de mis actividades. Si yo necesito que mis actividades me ayuden a gestionar el riesgo cardiovascular, porque hemos identificado un incremento en los casos de enfermedades derivadas del riesgo cardiovascular o, por ejemplo, del estrés, precisamente correlacionado con cardiovascular, pues seguramente yo voy a tener que medir cómo aquello que yo estoy haciendo va a tener un impacto real en esas cifras de incidencia o de prevalencia, ¿sí? Si eso está conectado y es posible en la medición, la manera en como yo lo estoy midiendo, saberlo, es un indicador que se está pegando a ese objetivo, ¿cierto? Pero si el indicador está suelto, si el indicador solamente cumple con una función informativa, pero no es una movilización de decisiones, pues es un indicador que en efecto no es pertinente tenerlo o no no merece el esfuerzo. Digamos que si hiciéramos una priorización de cuáles sacar o con cuáles trabajar, pues ese sería de los últimos que deberíamos sacar, ¿sí? Chévere si lo tenemos, pero si no, pues no es relevante. Por ejemplo, entonces, si yo no logro relacionar cómo el número de capacitaciones realizadas en un mes en riesgo cardiovascular se relaciona con el cambio de hábitos de las personas que asistieron, ese indicador del porcentaje o el número de capacitaciones se me va a quedar muy cojo. No me va a invitar a tomar ninguna decisión. Así que también, y esa es otra invitación, hay que aprender a mezclarlos o a correlacionar los indicadores. Hay que hacernos preguntas
que nos permitan y nos lleven a ver cuál tengo yo que correlacionar con cuál. Y esas preguntas tienen también o derivan también en hipótesis. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo viene de una ciencia. Y la ciencia, pues, trabaja con el método científico, que al final implica que yo observo un fenómeno, me hago una pregunta, a esa pregunta le tengo un par de hipótesis, ¿cierto? Que voy a aceptar o a rechazar. Voy, investigo, pruebo, aplico, saco mis datos y analizo el resultado a la luz de la teoría o de mis bases teóricas sobre las que fundamenté mi hipótesis de trabajo. Ese es como el esquema del método científico general y es lo que nosotros tenemos también que aplicar acá. Quiere decir que en el análisis o en mis hipótesis más bien, desde la hipótesis, yo empiezo a correlacionar porque yo me hago la hipótesis. Si yo capacito a tantas personas o al 100% de las personas que están en riesgo alto, quiere decir que yo voy a mejorar la salud o a disminuir el indicador puede ser de incidencia, vámonos con el de incidencia, o el de prevalencia también aplica, de estas personas, ¿sí? Esta es una hipótesis y es una hipótesis que dentro de la lógica uno podría decir, claro. Lo que no podemos hacer y una de las cosas claves es asumir que eso es verdadero, porque la teoría lo dice. No sabemos en nuestro contexto y en nuestra entidad o en nuestros equipos de trabajo si eso se cumple o no, porque pues hay unas bases que nos dice la teoría de unas tendencias que hay, una generalidad, pero también hay unas condiciones del entorno que de alguna forma pueden cambiar que esa regla se cumpla siempre igual. Entonces, puede ser que yo esa hipótesis pues la tenga y diga. Entonces empiezo a entender cómo un indicador se habla con el otro y cómo se vuelve pertinente o adquiere un propósito cuando se habla con el otro, ¿sí? Entonces, ya no es medir cantidad de capacitaciones que yo hago porque sí, sino que yo en mi investigación entendí o aprendí que a mayor repetición de un tema, por ejemplo, de los factores de riesgo, de los factores protectores y de los hábitos saludables, con esos tres, a mayor repetición hay mayor aprendizaje y hay mayor uso de esa información que se vuelve casi que automática en la persona, un hábito nuevo. Y cuando hay un hábito nuevo, pues mejora, por supuesto, los síntomas y con eso también mejora la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso cardiovascular. Eso tiene que estar, por supuesto, fundamentado. Y ahí yo tengo entonces que hacerme la pregunta, ahí yo ya le doy propósito al indicador de capacitación en el que estoy midiendo cantidad de capacitaciones, porque ya no estoy solo midiendo cantidad de capacitaciones, estoy midiendo cantidad de veces que yo le repetí a la persona los factores protectores, los factores de riesgo y los hábitos, porque en mi hipótesis eso es lo que me va a llevar a mover el otro indicador, que es el indicador de resultado en niveles de incidencia, prevalencia o incluso severidad, si es el caso. En ese sentido y con ese ejemplo, entonces, tengan en cuenta que todo indicador pues va a tener que entonces, repaso, tener un objetivo, estar orientado a tomar una decisión para cumplir con un propósito y ver de qué manera se mezclan y tener una meta y un umbral. La meta es el resultado esperado. Dentro de mi investigación, yo también puedo comenzar a tener, y dentro de mis hipótesis, a tener en cuenta las tendencias para yo poder saber más o menos qué esperar. Es decir, lo usual o lo común o lo que ha pasado en población con características similares a la mía es que las personas asistan a 10 capacitaciones al mes, por poner un ejemplo. Yo sé que eso a veces es imposible. Y con esas 10, en la teoría se ha verificado que son suficientes para ver un cambio en el indicador de incidencia, ¿sí?
Entonces, mi meta, y yo veo que hoy en día estamos llegando a 6 en mi organización. Mi meta va a ser, entonces, subir a 10, ¿sí? Si me voy a ir a lo más ambicioso, hay que subirle 4 puntos a ese indicador. Ahora, ahí está inmerso también el umbral. Menos de 10 capacitaciones, según mi ejemplo, no son funcionales. O sea, yo todavía cumpliendo la meta o la meta pactada de 10 para este mes, todavía sigo por debajo del mínimo requerido para yo generar un cambio en mi indicador de incidencia, ¿sí? Entonces, necesito subirle para poder garantizar, pues estoy en el mínimo viable, en el mínimo requerido. Necesito subirle para poder garantizar realmente que pues esa hipótesis se cumpla y que mueva mis datos de la manera deseada. Entonces, eso es el umbral. ¿Cuál es tu mínimo para cumplir para aceptar tu hipótesis, ¿cierto? Para cumplirla. ¿Cuál es el mínimo deseable? ¿Cuál es el deseable? ¿Sí? ¿Con cuál te vas por encima de la meta, pero es el ideal a lo que quieres llegar? O pues en lo que nosotros también trabajamos comúnmente, un umbral es riesgo bajo, sí, bajo, medio, alto, ¿sí? Por poner los 3 niveles para no irnos con los otros que son más niveles un poco más discriminados. Entonces, ese es otro umbral, ¿sí? El bajo, pues es un riesgo crítico, es un riesgo donde no hay riesgo, perdón, es un riesgo donde lo que hay que hacer es a nivel de promoción de la salud. Medio es un nivel más de acción más preventiva, entonces toda la toma de decisiones va hacia la prevención. Y en alto, pues es un nivel donde ya empezamos a ver algunos casos, algunos síntomas, ¿cierto? Y en esa sospecha de casos, pues ahí ya nos invita a tomar unas decisiones mucho más orientadas a la intervención. Entonces, en el marco de cada uno de los umbrales, hay unas decisiones que tenemos que ir tomando o gestionando. Hay unas que están en las guías técnicas que ayudan muchísimo, absolutamente válidas para incluirlas acá, o en los protocolos que tenemos, y eso está muy bien, pero fuera de la normatividad y entendiendo también nuestro contexto, pues hay unos umbrales que se tienen que plantear basados en la información que ustedes tienen de sus personas, ¿sí? De la historia, qué es lo común y cómo llevo yo a mi gente un pasito más allá. Que aquí lo común es que la gente asista a 2 horas de capacitación semanal, de todo, o sea, no solo de seguridad y salud en el trabajo, o sea, de todo. Entonces, ¿cómo hago yo para encajar lo que yo les tengo que dar o entregar en mi ejemplo, en mi hipótesis, con esa historia natural con el histórico de mi organización? Entonces, ahí es donde uno tiene que ir aterrizando sus umbrales. Para que se lleven entonces resumen de esta diapositiva, siempre tengan un indicador cuantificable que esté orientado a tomar una decisión. O sea, el indicador, eso me va a decir X o Y y eso me va a invitar a que yo haga si es X tal cosa, si es Y tal cosa. Una relación con un objetivo que genere o lo ate a un propósito, que ese indicador vaya con una hipótesis, vaya a responderme alguna pregunta, y que tenga una meta, ojalá sustentada en la evidencia empírica, en los estudios, en las revisiones que tenemos, y que tenga, por supuesto, un umbral que esté aterrizado a lo que sí o sí tiene que pasar, es decir, cuál es mi mínimo viable, lo que mejor dicho, lo que no es negociable, y en dónde está el ideal o hacia dónde pues me voy a comenzar a mover en niveles medios y óptimos. Entonces, ahí vamos ya dándole forma a esto. Esta diapositiva solo es una reflexión visual a entender que este tema de los indicadores, pues no es un tema que sea solo laboral, es un tema de cómo está hoy configurado nuestro vivir. Los indicadores al final, hoy en día los estamos necesitando para todo. Y aquí hay simples ejemplos, y hoy en día digo yo, pero esto pues viene casi que toda la vida nos hemos basado en indicadores, pero hoy tenemos muchas formas de medirlos y los estamos utilizando cada vez con más frecuencia, los estamos requiriendo con más frecuencia.
Y sobre todo, pues ahora nos importan las herramientas que nos ayudan a medir. Queremos medirlo todo. Entonces queremos tener un reloj inteligente que nos mida cuántos pasos dimos al día, cuánta agua nos tomamos, queremos saber cuántas horas de sueño de calidad tuvimos, queremos saberlo todo, ¿cierto? Y sobre todo en la era del cuidado de la salud que afortunadamente estamos viviendo, pues ahora más que antes. Entonces, claro, eso es muy bueno, pero la pregunta es, ¿el propósito de esas mediciones cuál es? ¿Sí? Entonces yo mido cuántas horas de calidad de sueño tengo al día, pero no hago nada con eso, no cambio mis hábitos, no me pregunto qué puedo hacer, no me pregunto si mi calidad de sueño está correlacionada con algún otro indicador como mi alimentación, ¿sí? O si está correlacionado con el estrés, o no lo estoy gestionando. Entonces, muchos indicadores sin propósito o sin que respondan a una pregunta o una hipótesis, pues se caen por su propio peso. Son indicadores que al final pues están ahí. Puedo coger, agarrar acá mi pantallita y yo puedo acá mirar y listo, sí, tuve tanto, hice tanto, pero al final, ¿eso para qué? Entonces, la vida que estamos viviendo hoy en día está rodeada de indicadores que no son una tarea, no son una tarea, simplemente ya los incorporamos a un nivel en el que los necesitamos. Entonces, pensemos cuántos indicadores tienes hoy contigo en tu vida. ¿15, 30 indicadores? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos realmente necesitas? Desde el sistema de gestión también. ¿Cuántos indicadores tiene hoy en día tu sistema de gestión? ¿50, 60 indicadores? ¿80 indicadores? Y estos ejemplos no se los estoy dando aislados, son ejemplos que incluso no solo vistos, sino que me han pasado donde se vuelve inmanejable tener esa cantidad de indicadores. Y donde uno empieza a cuestionarse este tipo de preguntas y a decir, ¿para qué estoy midiendo? ¿Y qué es lo que estoy realmente necesitando medir? ¿Cuántos pide la norma que tengamos? Pues realmente la norma no especifica cuántos. La norma te habla de unas condiciones mínimas que tú debes tener en cuenta en tu medición. Te habla de unos tipos de indicadores que son necesarios incluir y te habla si hay unas condiciones de qué hacer con esos indicadores, para qué los tienes ahí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que volvernos un poco más críticos. Entonces, no es indicador, no puede volverse todo. Es decir, lo tengo o no lo tengo. Política de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La tengo o no la tengo, eso es un indicador. Política de 8 políticas que tengo en mi sistema de gestión, 4 están firmadas, eso es un indicador. Entonces, no, hay cosas que no son indicadores, hay cosas que simplemente son tareas que tenemos que hacer, responsabilidades que tenemos, pero es que el indicador no es una tarea, el indicador es una respuesta a un problema, o sea, es una medición que me está diciendo qué tengo que hacer, ¿sí? Es como, voy a volver a mi foto, discúlpenme, pero es como en la salud. O sea, yo no estoy diciendo a cuántas citas médicas fui este año, no, yo igual puede que haya ido a 100 citas médicas, y eso puede ser un montón y uno diría, a mayor cantidad de citas médicas a las que voy, mejor está mi salud. Y ustedes saben que eso no es necesariamente así. Puede ser que mi tensión siga estando alta, ¿sí? Por más citas médicas que yo he hecho. Entonces, nuestros indicadores no son tareas, son información de qué vamos a hacer. Y eso implica también, pues, por supuesto, cuántos pide la norma, cuántos necesitas para medir tu desempeño, que pueden ser, miren, en un escenario ideal, 10 indicadores está bien, o sea, entre 6 y 10 indicadores de gestión están bien, ¿sí? Recuerden, eso sí, que un buen escenario es que ustedes puedan tenerlos categorizados por estructura, proceso y resultado. Y si somos muy eficientes, podemos tener 1 o 2 de estructura, 3 o 5 de procesos, porque pues en el proceso, en la parte operativa es donde a veces más datos necesitamos para saber si estamos haciendo las cosas bien. Y de 2 a 3 de resultados, o sea, ¿cuál es nuestro impacto principal? ¿Sí? Bien. Hay que considerar también la importancia desde el nivel de decisión. Es decir,
Para comité directivo, yo a comité directivo yo no le tengo que llevar el plan de trabajo. El comité directivo no necesita saber las 800 actividades que yo tengo en mi sistema de gestión. El comité directivo necesita datos que le digan al comité directivo, así estamos hoy, este es el panorama. Señor director, necesitamos su apoyo porque tenemos que reforzar prevención, tenemos que reforzar recursos para hacer intervenciones más específicas en puestos de trabajo, necesitamos presupuesto porque aquí hay que cambiar todos los puestos de trabajo, no lo sé, pero para decirle al comité directivo en qué necesitamos su apoyo, lo cual es el objetivo principal de visitarlos, no solo informarlos, sino ya hacer un llamado a la acción de parte de ellos también desde su responsabilidad. Para poder hacer eso yo le tengo que llevar son los datos que ellos necesitan saber. Entonces, acá frecuencia, severidad, tal vez de pronto ausentismo, si lo consideran necesario, pero son indicadores que son más desde el resultado, más estratégicos y sobre todo indicadores que me van a justificar a mí el panorama actual y el llamado a la acción que yo le voy a vender a ese comité directivo. ¿Listo? Lo demás, no lo lleve. La cantidad de capacitaciones que hicieron, si el comité lo quiere saber, eso es otra cosa. Ya si se los piden, pues eso es otra cosa. Y ya es también hacer conciencia de la relevancia del espacio y efectivos en las reuniones, pero pues ya eso es otro tema de conversación. Pero si es por criterio estratégico y por criterio del profesional que va a la reunión, el plan de trabajo no está a ese nivel. Entonces, ¿para qué lo vamos a llevar? La gestión táctica, ahí sí, si vamos a reunirnos con un equipo táctico, con un equipo que toma decisiones en la ejecución, ahí sí tenemos que tener unos indicadores y ahí sí tenemos, por ejemplo, en nuestra pregunta del sondeo, ahí sí llevamos el plan de trabajo. ¿Cómo estamos a nivel de porcentaje de cumplimiento? ¿Estamos atrasados o estamos al día? ¿Cuáles han sido las barreras principales, los riesgos de cumplimiento de ese plan de trabajo? Ah, bueno, eso sí lo quieren llevar, eso sí, ya son indicadores que nos sirven desde lo táctico. Y el operativo, que en el operativo sí ya no son todos estratégicos, aquí ya son más de el hacer. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que es importante para este tema de indicadores definir indicadores de estructura, proceso y resultado, hacerle seguimiento a su comportamiento, o sea, no los van a ir dejando ahí alimentados por alimentarlos para revisarlos una vez al año. No, o sea, ustedes tienen que hacer sesiones, si son un equipo y son varias personas, hagan sesiones para analizar esos indicadores, utilícenlos. Vamos a hacer una actividad o la semana de la salud. Agarremos nuestros indicadores y estudiemos y hagámonos preguntas, revisemos hipótesis y miremos qué cosas son más pertinentes hacer en la semana de la salud. ¿Sí? Que vayan con un sentido lógico. O sea, para eso están los indicadores, ¿sí? Para resolver problemas. Alinear los indicadores con el plan estratégico de la empresa. La norma sí nos dice esto. Y esto es curioso porque a veces no lo hacemos. O sea, nunca, yo creo que si yo le pregunto de 10 responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sobre todo de los que lo implementan, les pregunto cuáles son los objetivos estratégicos, cuál es el marco estratégico de la entidad, quiénes son las áreas de negocio que se encargan de cumplir con esos objetivos estratégicos o cómo el sistema de gestión a qué objetivo estratégico le pega. Y yo creo que si mucho, 6 de esos 10 me van a responder. Y ahí, más o menos, porque no estamos acostumbrados a responder o a entender qué pasa a nivel de negocio. Nos importa es nuestro pedacito, nuestra casa de seguridad y salud en el trabajo, nuestras normas, que la gente nos ponga atención a nosotros. Que cuando vayamos y visitemos a las áreas para decirles, ustedes no pueden hacer eso o tengan cuidado con esto o estamos en estos niveles de riesgo o vamos a tener que sacar más brigadistas de cada una de las áreas, ahí queremos que les pongan atención, pero entonces no estamos alineados con la realidad de lo que ellos están viviendo, ¿sí? Entonces sí tenemos que estar alineados al plan estratégico. Es obligatorio y es necesario que en nuestra matriz podamos relacionar una columna donde diga este indicador del sistema de gestión a qué indicador del plan estratégico de la compañía le está pegando.
y sobre todo usarlos como un insumo para la revisión anual con la alta dirección. Cuando hagamos rendición de cuentas, no es solo decir qué hicimos o pedirles a ellos que nos digan qué han hecho para cumplir con sus responsabilidades del sistema, sino llevar estos indicadores y ver cómo estos indicadores que nos hablan de impactos, cómo los gestionamos, qué fue lo que hicimos para esos impactos. Estos indicadores al final tienen que ser claros, medibles, alineados, permitir el seguimiento y servir como una base para la mejora continua. Es decir, si no me está invitando a tomar una decisión, no tiene propósito. Recuerden eso. Acá simplemente tengan en cuenta que los de estructura nos sirven para medir que el sistema tiene bases sólidas para poder operar, o sea, está constituido en lo que necesita tener para operar. Que los de proceso detectan desviaciones en el proceso para actuar rápidamente y prevenir el riesgo. Es decir, procesos son tal vez a veces más preventivos que los de resultados de estructura. Tal vez no, son más preventivos, porque los de estructura, que también me marcan como el cascarón, el esqueleto. El de resultado ya me está diciendo qué pasó, o sea, ya el de resultado es el resultado, pero donde yo puedo realmente intervenir, o sea, donde yo puedo hacer cambios que permitan justamente mover esos indicadores de resultado, está casi todo, en su gran mayoría, están en los de procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las inspecciones son claves porque las inspecciones me van a decir de forma muy rápida dónde están o en dónde puedo tener yo mayor ancho de banda para actuar a nivel preventivo, ¿sí? Así que bueno, en los de procesos tenemos una carga importante de prevención. ¿Cuáles son los 4 problemas actuales que tenemos? Lo primero es que muchos indicadores, poco foco, y el foco que nos lo da, las preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, nuestros problemas principales, ¿cuáles son? Si hacemos una matriz y levantamos nuestra matriz de peligros y de riesgos y vemos ya un patrón, unas probabilidades más elevadas, vemos unos panoramas que nos invitan a priorizar en ciertos ejes de intervención o de acción, pues mis indicadores deberían apuntarle con mayor énfasis a esos problemas que hoy tengo. Y un problema adicional que sería cómo mantengo los que están bien, cómo los mantengo bien, qué tengo que hacer ahí. Entonces, con esas preguntas voy dirigiendo mi foco. Hay una medición orientada al cumplimiento, lamentablemente. Hay una desconexión con la operación del negocio, lamentablemente. Y a veces hay muchos datos que no tienen un propósito, que están ahí, pero no nos están diciendo nada. Nos están generando ruido, están generando contaminación, porque ustedes saben que hoy en día todo lo que queda digitalmente es una huella, y esa huella, pues estamos siendo poco ecológicos de tenerla. Entonces, medir no es lo mismo que gestionar. Y reportar, por supuesto que no es lo mismo que decidir. Así que yo tengo que medir lo que voy a gestionar, lo que requiero gestionar, y tengo que poder reportar a aquellos actores claves que me van a ayudar con el problema basado en las decisiones que yo necesito que tomemos en ese equipo de personas. Si yo voy a ir a hablar con un equipo de mantenimiento, porque tenemos que hacer mantenimiento a redes eléctricas, lo que yo tengo que llevar a la mesa son indicadores, no solamente de reporte. ¿Cuántas capacitaciones le hicieron al personal para poder gestionar? No lo sé. Si ustedes consideran que es de alto propósito, de alto valor, bien. Pero en principio, eso no me va a generar ninguna decisión, no me va a llevar a mover decisiones del problema que yo tengo en redes eléctricas. Habría que ver, de pronto sí, pero en principio no, ¿sí? La seguridad basada en evidencia, entonces, es una técnica que utilizamos para que todo nuestro sistema de gestión tenga cultura del dato, o sea, está de alguna forma abrazado por la data. No hacemos nada si no hay un dato que nos respalde, no hacemos nada si no hay una pregunta que nos lleve a tomar una decisión o que nos lleve a identificar claramente cuál es el problema y a poderlo resolver con información analítica. Implica definir los indicadores, analizar las tendencias, establecer los umbrales y las metas y, por supuesto,
activar las acciones de acuerdo a esos umbrales y esas metas. Lo que obviamente no es medir por medir o reportar cualquier indicador, cualquier cosa sin tener un análisis, ni acumular indicadores como si fuéramos coleccionistas de indicadores. Para ir cerrando, acá les quiero dejar el ciclo del dato. El ciclo del dato es tener un dato, tener un indicador, tener un insight o un hallazgo y tener una decisión y luego otra vez volver al dato. ¿Qué palabras más, palabras menos? Es definir qué variables necesito, o sea, primero el problema, ¿cuál es? ¿Qué variables necesito para resolver ese problema? ¿Cuáles son los dolores que se resuelven ahí? O sea, todo este entendimiento es el paso 1, ¿sí? Que ahí es donde empezamos nosotros a tener la definición del indicador. Luego sí, hacer la captura del dato. ¿Cómo lo voy a capturar? ¿Quién lo va a capturar? ¿Qué herramienta voy a utilizar? ¿Con qué frecuencia lo voy a capturar? Esta información. Analizarla, ¿sí? Que normalmente nos quedamos en el 1 y el 2, o sea, ahí. La tercera es analizarla y no analizarla no es sacar tablas gráficas en un informe y poner conclusiones abajo de lo que vi en esas gráficas y listo, no. Eso no es analizar la información. Y ojalá no veamos informes donde lo que estamos haciendo es repetir lo mismo que estamos viendo en la gráfica, ¿sí? Si la gráfica habla por sí sola, ¿yo para qué lo voy a volver a repetir? Entonces, el análisis es donde yo empiezo a jugar con los indicadores y a entenderlos realmente. ¿Por qué este indicador me está diciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué qué es lo que tengo que operar acá en este indicador? ¿Qué me invita a hacer? Entonces, ahí hay un análisis de causa, si tienen que hacer la espina de pescado de los 5 porqués que utilizamos mucho en investigación de accidentes, pues utilicémoslos también acá para entender el resto de los indicadores también. Eso también es válido. Hacer algunos momentos de observación del dato para poder entender con qué se está relacionando, preguntarle a la gente, hacer grupos focales sobre ese indicador. Todo eso es válido. Ahora, si no se quieren llenar de acciones y acciones y acciones de diagnóstico, pues en el análisis yo ya tengo que ir a ver qué voy a hacer con esa información que me da ese dato. Y los insights, que son las conclusiones, qué acciones podrían ayudar y quiénes son los que deben conocer este dato para movilizar el indicador. Ojalá identifiquemos qué otros indicadores mueven ese indicador. Si el indicador de resultado se mueve con el indicador de proceso, ¿cuáles son los indicadores de proceso que más impactan ese indicador de resultado que yo estoy revisando acá? ¿Sí? Al final, accionar y medir de nuevo y arranca otra vez este ciclo del dato, que es dato, indicador, insight y decisión. ¿Qué indicadores realmente vale la pena medir? Esto sí, acá no me voy a detener mucho. Ustedes saben que me gusta incluirles en las presentaciones material para que ustedes luego tomen, lo descarguen, lo piensen, lo refinen. Entonces, tienen unas tablas incluidas donde hay un resumen de los indicadores a considerar, los ideales dentro de lo que realmente hoy en día vemos que es más efectivo para el accionar desde la estrategia. Entonces, por ejemplo, en estructura, sí tenemos que hablar del cumplimiento del sistema de gestión. Eso sí es importante, ¿sí? Porque eso habla realmente de qué tan importante es para la organización el cumplimiento, en qué nivel de madurez del sistema estoy, ¿sí? También tenemos que hablar del porcentaje de recursos asignados versus la ejecución del plan. Necesito saber si me fui por encima, si me fui por debajo, si de verdad estoy siendo efectivo. Entonces, cruzo los recursos asignados versus los indicadores de resultado. Entonces, esto es importante. Líderes con responsabilidades. ¿Qué porcentaje conoce y participa en el sistema? Esos son algunos desde la estructura, ¿vale? Desde el proceso, uno muy importante, sí, el de ejecución del plan de trabajo es importante porque acá también vemos un nivel de gestión operativa clave, pero también no nos podemos quedar ahí, también tenemos que ver de ese plan de trabajo cuál es el porcentaje de cierre de acciones correctivas. Este es estratégico. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo acá estoy haciendo gestión de hallazgos, quiere decir que yo logré la capacidad de respuesta del sistema. Y si no lo he logrado, puedo decidir sobre eso para generar un cierre de brechas que me permita a mí generar un resultado o mover el resultado, los indicadores de resultado.
En resultado, ustedes estos sí los conocen muchísimo, estos sí los mantenemos, y los otros que les quería invitar a revisar, que son, me parece a mí, son importantes que se los lleven, que son los indicadores de alto valor alternativos, porque no son comunes utilizarlos. Por ejemplo, estos dos primeros, no me voy a ir con más. El NPS, satisfacción que tiene el colaborador con su sistema de gestión. ¿Qué tan contentos están los trabajadores? ¿Qué tan útil consideran que es el trabajo o lo que se hace desde el sistema de gestión para realmente cuidar su salud? Eso es una pregunta, no es más, es una pregunta que tienen que contestar de 0 a 10. Y nos dice muchísimo de cómo la gente está percibiendo el sistema de gestión. O el ROI, qué tanto estoy teniendo, qué impacto económico estoy teniendo dentro de la gestión de la organización o de la entidad a nivel económico, o sea, a nivel financiero, con mis actividades del sistema, ¿sí? Y con obviamente, los casos que se presentan, los días de ausentismo y todo lo que implica el costo del sistema. Este tipo de cosas vienen siendo alternativas, pero de alto valor, ¿sí? Acá hay otro, que es la tasa de aprendizaje organizacional. ¿Qué tanto realmente mi organización aprende de los incidentes, de los accidentes? ¿Qué tanto realmente se genera una huella que me ayuda con la prevención? ¿Mm? Entonces ahí tienen para que vayan revisando y este es buenísimo, el índice de fatiga operativa. Cuando la gente ya definitivamente está cansado a la exposición al riesgo, de que le hablen de lo mismo, de que se vuelve paisaje. Entonces, ¿qué tanta fatiga hay realmente a esa exposición y qué tanto realmente estoy siendo yo efectivo en sensibilizar y en que la gente no me subestime el riesgo? ¿Listo? Para cerrar, equipo, y agradeciéndoles por supuesto su participación, recuerden, no tengan tantos indicadores, definan siempre la meta y el umbral de lo que van a medir, analicen, muy importante, y sobre todo aseguren que cada indicador tenga una acción que nos invite a cambiar o a tomar una decisión. Muchas gracias. Vamos entonces con nuestro sondeo ya para cerrar y como siempre, pues muy atentos también a las preguntas que puedan tener. Claro que sí, doctora. Vamos entonces con este segundo sondeo. La primera pregunta dice, ¿cuál indicador es más preventivo? A, severidad, B, frecuencia, C, porcentaje de cierre de acciones, D, ausentismo. Esperaremos unos segundos en pantalla que ustedes nos dejen sus respuestas. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, severidad, obtuvo un resultado del 7%, B, frecuencia, 46%, C, porcentaje del cierre de acciones, 38% y D, ausentismo, 9%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? Muy bien, muy bien. Tuvimos un incremento en la respuesta correcta, que es la C. Muchas gracias. Vale, vamos entonces con la siguiente pregunta, la pregunta número 2. ¿Qué debe ver el comité directivo? A, inspecciones, B, capacitaciones, C, frecuencia y severidad de plan de trabajo. Esperaremos unos segundos para ver los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera: A, inspecciones 5%, B, capacitaciones 8%, C, frecuencia y severidad 35% y D, plan de trabajo 52%. Bueno, en esta no nos fue tan bien, solamente quiero recordarles, plan de trabajo no debe ser un indicador que nosotros necesariamente llevemos al comité directivo, es un indicador más del proceso, más operativo y o táctico, si se quiere ver, pero no es un indicador que necesariamente sea relevante la conversación a nivel estratégico, a nivel directivo. Vale, vamos entonces con la tercera y última pregunta. Indicadores de resultado permiten prevenir accidentes. A, falso, o B, verdadero. Esperaremos de nuevo unos segundos para ver los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, falso 22%, B, verdadero 78%. Listo, en esta sí nos fue mejor en la respuesta del final. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos por participar de este sondeo final. Lastimosamente por el tiempo no podemos resolver las preguntas que hay en el chat, pero no se despeguen de la próxima sesión de esta comunidad. Muchísimas gracias, doctora Dayana, por toda la información que nos acabas de compartir. Todo estuvo súper completo. Nos vemos en una próxima sección de tu comunidad. Listo, gracias. Buen día para todos. Antes de cerrar, les tengo una información muy especial. Si se encuentran en Puerto Inírida o zonas cercanas, los invitamos al seminario Actualización Legal en Riesgos Laborales 2026, Transformaciones y Retos del Marco Normativo Positiva sin Fronteras, un espacio diseñado para fortalecer el conocimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo y entender los principales cambios del entorno legal. Si se encuentran en Puerto Inírida o zonas cercanas, podrían asistir de manera presencial. Es este viernes 10 de abril de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la institución prestadora de servicios de salud indígena Herencia Ancestral en el barrio La Esperanza. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de formación para mantenerse conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que esté siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal de WhatsApp. Solamente debes escanear este código QR que aparece en pantalla, darle clic al enlace publicado anteriormente en el chat. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un maravilloso día. Chao. En Positiva ya está disponible la actualización del curso virtual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 horas, conforme a la circular 0047 de 2025 del Ministerio de Trabajo. Recuerda, si ya realizaste el curso virtual de 50 horas, podrás acceder a esta actualización de 20 horas cada 3 años. ¿Qué incluye esta actualización? Contenidos alineados con la normatividad vigente. Gestión de peligros y riesgos de la empresa con análisis técnico de los últimos 3 años, documentos, guías y protocolos. Todo esto enmarcado en las normas de seguridad y salud en el trabajo vigente. Y recuerda, para certificarte debes completar la evaluación final con un resultado mínimo de satisfactorio. Y aunque ya hayas realizado el curso de 20 horas anterior, deberás repetirlo con esta nueva versión. Ingresa a nuestra plataforma y cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Es práctico, actualizado y 100% obligatorio para ti y tus colaboradores.